Buenas tardes, hoy les vamos a hablar del tema de los fundamentos de la administración e intervención en los programas de mejoramiento organizacional. Vamos a ver Ley General de Sociedades, Código de Comercio, Actividad Económica, Función Administrativa, Política Empresarial, Espina de Pescado y por terminar, ¿qué es un árbol de problemas? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy les vengo a hablar sobre la Ley General de Sociedades y de algunas de las formas societarias que están sujetas en esta ley. ¿Qué es la Ley General de Sociedades? La Ley General de Sociedades es un conjunto de normas jurídicas que forman parte del orden comercial y que buscan como fin un comportamiento formal y adecuado de las diferentes sociedades. A continuación les voy a hablar resumidamente sobre algunas de las formas societarias que están sujetas a esta ley y son las siguientes. Está la sociedad comercial o mercantil. La sociedad mercantil se trata de una persona jurídica que tiene como finalidad realizar actos de comercio sujetos al derecho comercial. La sociedad mercantil o comercial se origina cuando dos o más personas a través de un contrato se obligan a realizar aportes para construir un capital social de una empresa y ya ésta se transforma en bienes que permiten llevar a cabo la actividad comercial. También tenemos a la sociedad civil, que es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero y bienes con el fin de crear una persona moral que no tiene un carácter meramente comercial, pero sí busca un beneficio lucrativo y así repartir entre sí estas ganancias. Tenemos a la sociedad anónima tenemos a la sociedad anónima cerrada. La sociedad anónima cerrada se sujeta al régimen anónimo cuando tiene no más de 20 accionistas y no tiene acciones inscritas al registro público al mercado de valores. Tenemos también a la sociedad anónima abierta. Esa sociedad es abierta cuando se cumplen una o más de estas condiciones, que debe de tener un mínimo de 750 accionistas, que estén inscritos en la bolsa de valores, más del 20% del capital social debe de pertenecer a más de 175 accionistas. La sociedad comercial de responsabilidad limitada es una sociedad en que el capital está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles que no pueden ser incorporados en títulos de valores ni denominarse acciones. Los socios no pueden exceder del 20 y no responden personalmente por las obligaciones sociales. Está la sociedad colectiva. Este tipo de sociedad, los socios responden en forma solidaria y limitada por las obligaciones sociales. Tienen como mínimo 2 y no tienen un máximo de socios. Los socios responden personal e ilimitadamente. El capital se divide en participaciones. La sociedad colectiva realiza sus actividades bajo una razón social que se integra con el nombre de todos los socios y alguno de ellos agregándosele a la expresión sociedad colectiva. También tenemos a la sociedad comandita. En esta sociedad tenemos dos clases de socios. Están los socios colectivos que responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales y están los socios comanditarios, quienes responden por dichas obligaciones solo hasta la parte del capital que se haya comprometido a aportar. El acto constituido debe indicar quiénes son los socios colectivos y quiénes son los comandantes. Tenemos también a la sociedad comandita por acciones. La sociedad comandita por acciones es una sociedad en la que el capital está dividido en participaciones iguales. Son acumulables e indivisibles, que no se pueden ser incorporados en el título de valores, ni denominarse acciones.
Los socios pueden exceder el 20% y no responden personalmente por las obligaciones sociales. Tenemos a la sociedad civil ordinaria. Los socios tienen responsabilidad ilimitada, por lo que responden personalmente en forma subsidiaria ante cualquier deuda. En esta los socios responden con su propio patrimonio y con beneficio de excusión. Esta sociedad tiene como mínimo 2 socios y no tiene un número máximo. Su aporte es subsidiario y prima del capital personal. Tenemos también a la sociedad civil de responsabilidad limitada. Los socios no pueden exceder de 30 y no responden personalmente por las deudas. La actividad que desarrollan debe ser de carácter personal y se trate de una profesión, oficio o de cualquier actividad que sea realizada en forma personal. El capital se divide por participaciones iguales y el aporte debe estar pagado por lo menos el 25%. Tiene un mínimo de 30 accionistas como máximo. Tenemos a la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Es una sociedad que tiene naturaleza cerrada. Está formada sobre una base familiar donde los socios se conocen y no permiten que ingresen extraños. Por eso las participaciones no están incluidas en títulos de valores ni acciones. Se dividen en partes iguales, son acumulables e indivisibles. Los socios no pueden exceder de 20 y no responden personalmente por las obligaciones. El aporte debe estar pagado por lo menos el 25%, su fin es indeterminado y tiene como máximo 20 accionistas y el capital se divide por participaciones. Listo, muchachos, este sería como el resumen de las sociedades que están sujetas a esta ley. En conclusión, yo podría decir que existen unos estatus y unas normas de reglamentos que rigen una función y forma a las sociedades que realizan actividades económicas dentro del marco legal, partiendo de una clasificación de las sociedades. Esta ley nos muestra las herramientas necesarias para crear y crecer y desarrollar un tipo de sociedad, hasta el límite donde se registre un cierre o exterminio de esta. Estas leyes son dadas para formalizar y mejorar las ventajas y desventajas de los tipos de empresa que existen, para así tomar una buena decisión al momento de construir una propia. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es José Adrián Algarín Muñetón. El tema que me correspondió es el Código de Comercio. A continuación les voy a explicar qué es el Código de Comercio y para qué sirve el Código de Comercio. El Código de Comercio es un conjunto de normas, criterios y reglamentos que sirven para regular las actividades mercantiles en un determinado país. Todos los códigos de comercio derivan del primer código francés establecido por Napoleón en 1807. Cada país cuenta con un diferente código de comercio. ¿Cuál es la importancia del Código de Comercio? Por medio del decreto 410 de 1971, por el cual se expide el Código de Comercio colombiano, tiene como principal objetivo matricular a todos los comerciantes por medio de la Cámara de Comercio, para que así estos obtengan su matrícula mercantil. ¿Para qué sirve esta matrícula mercantil? Este es uno de los primeros pasos para ser legal empresarial acá en Colombia. Y ustedes se preguntarán, concretamente, ¿en qué casos interviene el Código de Comercio? El Código de Comercio interviene en los siguientes casos: empresas de carácter comercial o industrial, como por ejemplo heladerías, supermercados, farmacias, almacenes. Son todos aquellos establecimientos comerciales en los que se ofrece o un producto o un servicio ya terminado. El Código de Comercio también interviene en operaciones de cambio,
¿Qué son operaciones de cambio? Por ejemplo, cheques, divisas, tarjetas de crédito. ¿Qué es una divisa? Una divisa es una moneda que no está en su país de origen, como por ejemplo acá en Colombia el dólar acá en Colombia es una divisa. Eso, en conclusión, si queremos ser legal, tener una empresa legalmente constituida acá en Colombia, debemos cumplir con todas las normas y criterios del Código de Comercio. Esos son los que van a hacer que podamos realizar nuestras actividades mercantiles y poder ofrecer bienes y productos a las personas. El Código de Comercio está constituido por 6 libros. El libro primero nos habla de los comerciantes y el comercio en general. El libro segundo trata acerca del contrato de sociedad. En el libro tercero encontramos solo lo que son establecimientos de comercio, como son carnicerías, droguerías, supermercados, almacenes de ropa, etc. El libro cuarto nos habla acerca de las obligaciones de los comerciantes en general. El libro quinto habla acerca de las disposiciones comunes. Y por último, el libro sexto trata acerca del concordato preventivo. Cabe destacar que estos libros son los que constituyen el Código de Comercio colombiano. Entonces, por lo tanto, son los que cuando tengamos algún problema debemos acudir a estos libros a ver qué es lo que nos habla el Código de Comercio. Muy buenos días, compañeros e instructora. Hoy les voy a hablar sobre la actividad económica. La actividad económica es cualquier proceso mediante el cual adquirimos un producto o servicio para satisfacer nuestras necesidades. La actividad económica se divide en 3 fases, que es la fase de producción, distribución y comercialización, y la parte de consumo. En la parte de producción es donde producimos bienes o servicios que ayudan a satisfacer nuestras necesidades. En la parte de distribución es donde almacenamos los productos, es donde acercamos el producto al consumidor, como comercializándolo en supermercados, tiendas, acercándolo siempre a nuestra sociedad. Y la parte de consumo, que es la parte final, ya donde adquirimos nuestro producto y lo consumimos, o donde disfrutamos de algún servicio. Bueno, la actividad económica también se clasifica según su sector económico. Por ejemplo, se divide en el sector primario, secundario, terciario y cuaternario. El primario sabemos que es el que sobreviene de la naturaleza, como la ganadería, pesca, minería, agricultura, entre otras. La parte secundaria es donde cogemos toda esta materia prima y le hacemos una transformación, como son las droguerías, los productos de farmacias, como son los lácteos, entre otros productos que se transforman. El sector terciario es toda la parte de servicios, de transporte, hotelería, turismo, que nos ayuda a satisfacer algún servicio. El sector cuaternario es toda la parte de innovación, investigación, tecnología, siempre ir innovando. Bueno, muchachos, la actividad económica también se divide según sus factores. ¿Cuáles son los factores? Tierra, capital, trabajo y tecnología. En la tierra ya sabemos que todo lo que sobrevive en la naturaleza, que es el agua, la pesca, la tierra, la agricultura.
El capital es todo aquello monetario que ponemos para que ese producto se pueda realizar. No necesariamente tiene que ser monetario, puede ser esto, podemos poner un capital, sea por materiales o sea locativo. La parte del trabajo es toda la parte del ser humano, o sea, somos nosotros los que, de acuerdo a nuestras necesidades, siempre transformamos algunos bienes y servicios para así satisfacer nuestra necesidad. Y la parte de tecnología es siempre lo que está innovando y ayuda a que nuestra calidad de producto o servicio siempre esté alta, o sea, que siempre estemos mejorando nuestra calidad. Bueno, muchachos, esto es como un resumen de lo que es una actividad económica. Sabemos que actividad comercial es todo lo que, como su palabra lo dice, es comercializar, es la compra y venta de algún tipo. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenos días, compañeros, buenos días, instructora. Les voy a resumir de qué se trata la función administrativa. La función administrativa se define como actividad que el Estado realiza por medio del Poder Ejecutivo, es decir, busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados con la Constitución Política de Colombia. Es decir, son los organismos y entidades y personas encargadas de manera permanente o transitoria es del ejercicio y de las funciones administrativas que deben ser ejercidas consultando el interés general, dependiendo del interés general. Entonces la función administrativa se basa en el esquema o se basa en la planeación, en la organización, en la dirección, en la coordinación y en el control. El planeamiento, la organización es la función técnica. La dirección abarca el sector comercial, el sector financiero y el sector contable. Y la coordinación y la parte del control es la función y la seguridad de la empresa o que acogen las empresas para determinados usos. Entonces, chicos, como vemos que la función administrativa viene de la rama ejecutiva y del poder público, es aquella función que se visualiza en gran medida de la rama ejecutiva del poder público por los órganos y servidores públicos que pertenecen a esa rama. Es decir, un ejemplo, los alcaldes y concejales pertenecen a la rama ejecutiva, por lo tanto ejercen la función administrativa y se concentran en gran medida en la rama ejecutiva del poder público. Entonces, chicos, en pocas palabras, la función administrativa, como es una función del Estado, implica el ejercicio del poder, implica la administración, la regulación, y ese concepto en el campo del derecho administrativo es de vital importancia. ¿Por qué? Para poder entender el significado y el alcance del poder administrativo. Listo, chicos, este es mi aporte. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, muchachos. Hoy les voy a hablar de políticas empresariales. Las políticas empresariales son reglas de juego que determinan y clasifican cómo van a ser las formas de comportamiento de una organización en la parte externa y en la parte interna. En conclusión, las políticas son reglas que sirven para orientar el rumbo empresarial de una empresa, y esas tienen características como cuáles: establecer lo que la dirección quiere o prefiere que se haga, nos dice cómo procede, orienta las decisiones operativas en la misma dirección, y esas se clasifican según su jerarquía, por políticas generales y por políticas específicas. Sabemos que las políticas generales son las que aplican a todos los niveles de la organización, como por ejemplo políticas por producto, políticas por calidad, políticas por seguridad integral, y las políticas específicas son las que aplican a un determinado proceso o área de departamentalización. Ejemplo, políticas por compra, políticas por venta, políticas por inventario. Aparte de eso, tenemos tipo de políticas,
que son las que son a largo plazo y las que son a corto plazo. Las que son a largo plazo son las que expresan lo que es posible y lo que es deseable a largo plazo, y las que son a corto plazo son las que expresan a razón de prioridades. ¿Cómo que a razón de prioridades? Son las que proporcionan lineamientos para determinar una secuencia y que así se pueda realizar un trabajo o un proceso. Estas políticas a corto plazo buscan en común minimizar tiempo de determinación, minimizar tiempo de trabajo y maximizar utilidades. También tenemos clasificación por su ámbito empresarial. Están las políticas por operación, por personal, por finanzas y por mercado. Aquí les voy a dejar un ejemplo de cada una. También tenemos cuáles son las finalidades de las políticas. Mencionemos algunas. Podemos decir que es contribuir o realizar los objetivos y estrategias de las empresas. Proporcionan mayor capacidad de respuestas a las exigencias del entorno. Es la única manera de saber dónde va a ser el rumbo empresarial, cómo va a ser, y reducir los riesgos del entorno. También esas políticas tienen como finalidad divulgar las políticas. ¿Cómo que divulgar las políticas? Las políticas tienen que ser comunicadas en un lenguaje claro y con ejemplos concretos para que así se puedan cumplir. Con esta finalidad de divulgar las políticas, buscan el objetivo de que los miembros de una organización tengan los conocimientos para saber cómo cumplir una política empresarial. Aparte de eso, tenemos la formulación de las políticas. Las políticas se hacen con base a una formulación. Por ejemplo, esta formulación, aquí vemos que analizamos el entorno. ¿Cómo que analizamos el entorno? Vemos las necesidades que tiene una organización para poder establecer una política. Después analizamos los recursos, analizamos la determinación de oportunidades del entorno y así sucesivamente. Hacemos una formulación de las políticas. Con la formulación de las políticas seguimos a un paso siguiente, que es el formato de políticas de una empresa. Ejemplo, como esta. Allí se dice que las políticas tienen que tener un nombre. Ejemplo, puede el nombre tener procesos y proyectos o desarrollos tecnológicos. Tiene que tener un código elaborado por quien lo hizo, la fecha de elaboración y a quién se va a divulgar la política. Bueno, esto fue un resumen de las políticas empresariales. En conclusión, sabemos que las políticas empresariales son reglas o normas que sirven para orientar un rumbo empresarial y que estas políticas tienen que tener un lineamiento con la visión de una empresa para así poder que se cumplan con los objetivos que tenga la visión. Buenos días, queridos aprendices e instructora. Les voy a hablar sobre qué es una espina de pescado. Una espina de pescado es una estructura que nos ayuda a visualizar las causas que nos está generando algún problema. Esto nos sirve para cuando el día de mañana podamos elaborar o tener una empresa o en una organización. Nos ayuda para poder visualizar cuando tengamos un problema y qué es lo que nos está causando ese problema para así poder plantear una solución. Esta estructura fue creada por Kaoru Ishikawa, quien es un químico, nacido en Japón y quien siempre se enfocó en la administración de la calidad. Bueno, muchachos, les voy a mostrar cómo es la estructura de una espina de pescado, donde su cabecita siempre va a ir el efecto o el problema principal, donde de ahí se desengloban las causas y sus causas. Con esta estructura siempre vamos a poder visualizar muy fácilmente las causas que nos están generando algún problema y así poderles buscar una solución. Espero que esta estructura nos sirva de mucho el día de mañana que estemos
en una organización, en una empresa, y podamos buscarle soluciones a unos problemas y poder ver las causas que nos están generando ese problema. Bueno, muchachos, espero que les haya pues gustado el video y que les hayan podido entender bien qué es una espina de pescado. Chao, feliz día. Bueno, vamos a hablar qué es un árbol de problemas. Un árbol de problemas es una técnica que se aplica para mirar cuáles son las situaciones negativas o cuál es el problema central que tiene una organización. Cuando ya determinamos cuál es el problema central que tiene una organización, nos vamos a construir un árbol de problemas. Pero antes de eso, hay organizaciones que no nos identifican cuál es el problema central. Por eso se hace un análisis de involucrados. Un análisis de involucrado es la identificación de los actores, lo que incluye la investigación o interpretación de las necesidades, expectativas e intereses. Aquí les voy a dejar un pequeño ejemplo de cómo es un cuadro de análisis de involucrados. Vemos que en este cuadro de análisis de involucrados vemos en los grupos clientes, proveedores, consultores aliados y personal de la compañía. Concentrémonos solo en una parte, en los clientes. Los intereses de los clientes dicen que es el servicio postventa de calidad, un producto más económico y alineado con las tendencias del mercado. Esos son los intereses que piden los clientes. Nos vamos para el otro cuadro y vemos problemas que perciben los clientes. Acá dice que es mala calidad en los servicios postventa, precios elevados, el producto es inestable, no existe opción de crear sitio web con gestores de contenido. Esos son los problemas percibidos por los clientes. Y en el último cuadro vemos los mandatos y recursos, o sea, lo que se necesita para poder mejorar ese problema percibido por los clientes. Acá dice que se necesita dinero y que se necesita colocación de quejas y reclamos, o sea, buzón de sugerencias. Bueno, cuando ya tenemos un análisis de involucrados y sabemos cuál es el problema central de una empresa, nos vamos al paso siguiente, que es la estructura de un árbol de problemas. Allí el árbol de problemas se centra en el problema central. Después sigue las causas directas, las causas indirectas, los efectos directos y los efectos indirectos. Les voy a dar un breve ejemplo de cómo se estructura un árbol de problemas. Bueno, como podemos observar, el problema central se centra en el tronco del árbol. Las causas directas se centran en las raíces, las causas directas a más abajo, y los efectos directos se centran en los tallos de los árboles y los efectos directos un poco más arribita. Ya cuando sabemos cómo se va a implementar o cómo se va a colocar los problemas, los efectos y las causas, allí ya procedemos a colocar el problema central, las causas y los efectos que tenemos o percibimos de una organización. Bueno, cuando ya tenemos el problema central, las causas y los efectos, ya procedemos a hacer el árbol de problemas. Acá les voy a dejar un pequeño ejemplo de cómo se estructura un árbol de problemas. Bueno, acá vemos que el problema central que tiene esta organización es aumento de las quejas y reclamos hechos por los clientes. Las causas directas son las que van abajo, que son deficiente servicio postventa, mala calidad de los productos, y las causas indirectas son capacitación insuficiente al personal, mala actitud del personal, el producto se daña muy rápido, funcionamiento retardado por producto. Pasamos a los efectos directos, que son los de arriba, que son disminución de las compras hechas por los clientes,
pérdida de la imagen de compañía, fortalecimiento de las competencias y los efectos indirectos, que son pérdida de motivación de las manos de obra, disminución de la participación de mercado y pérdida de calidad. Así se estructura un árbol de problemas. Pero cuando ya tenemos la estructura, el problema central, los efectos y las causas directas de lo que estamos colocando en el árbol central, esto no se puede dejar así. Sabemos cuál es el problema que tiene la organización, pero ¿cómo lo vamos a solucionar? Esto se procede a hacer un árbol de objetivos. El árbol de objetivos, se procede a hacer un árbol de objetivos. El árbol de objetivos tiene como finalidad que lo que haya en el árbol de problemas negativo se pase al árbol de objetivos de manera positiva. Ejemplo, acá les voy a dejar un ejemplo de un árbol de objetivos, pero con la misma problemática que veníamos haciendo del árbol de problemas. Acá dice disminución de las quejas y reclamos hechas por los clientes. Acá disminuimos. En el árbol de problema teníamos aumento de quejas y reclamos, y así sucesivamente. Todo lo que pasa a ser negativo en el árbol de problema pasa a ser positivo en el árbol de objetivos. Bueno, cuando ya tenemos un poco de conocimiento de qué es un árbol de problemas, cómo se estructura y cómo se puede pasar a un árbol de objetivos, estas técnicas se implementan con la finalidad o con el fin o con el objetivo de que los problemas no se queden estáticos o queden en el aire, sino que es una técnica para que se puedan solucionar o mejorar esas problemáticas que se presentan en una organización, para que esta organización u empresa tengan mayor productividad y sean mucho más eficientes. Por eso se implementan esas técnicas, como lo mencionamos anteriormente, la espina de pescado, y ahora, como se les estoy presentando, el árbol de problemas.